Ahora el trabajo que se va a exponer el contador Matar Caumo. ¿Tu apellido es? Ah, perdón. A ver. ¿Este? ¿Rol del Tribunal de Cuentas? No. Este. Puerto Madryn. El tema de este trabajo es autonomía municipal, autonomía tributaria de los municipios de la provincia de Chubut, actualmente de la inteligencia artificial generativa. Esto está dentro del tema 1, que es auditoría municipios. El autor es Massa Porconi. ¿Cómo es tu nombre? Brian. Bueno. Del Tribunal de Cuentas Municipal de Puerto Madryn. Te dejamos el auditorio. Hola. Bueno, en primer término, los agradecimientos, tanto para las autoridades del secretariado y a todos los órganos de control externo que lo componen, también para el IETEI por semejante organización y a los anfitriones, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santiago del Estero. Hoy les voy a hablar sobre autonomía municipal, vaya tema tan importante, y sobre todo quería hacer hincapié en la autonomía tributaria de los municipios de la provincia de El Chubut. Mi nombre es Brian Ezequiel Massa Forconi, soy el presidente del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, y bueno, vamos a empezar para ser breves. En primer término vamos a situar en grandes rasgos lo que es la autonomía dentro de nuestro país. Obviamente tenemos que empezar por nuestra primera constitución, la constitución del año 1853 y su artículo 5, que decía que las provincias, dentro de otras cosas, debían asegurarse un régimen municipal. Obviamente que yo les digo en este caso que hay que situarse hasta geográficamente como era nuestro país en 1853, pero siempre me gusta reflexionar un poco con lo que escribió Juan Bautista Alberdi en Bases y Punto de Partida para la Constitución Nacional Argentina, que nos hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza si lo escuchábamos o lo leyéramos, y decía, y lo conocieran obviamente, y Alberdi decía que son los cabildos o los municipios pequeños poderes económicos y administrativos, independientes de todo poder o gobierno de las provincias. Fíjense, estaba hablando de nada más y nada menos que de autonomía, ¿no? Obviamente que, por otro lado, esto de la autonomía, me gusta dividirlo, el tema de la consolidación del proceso de la autonomía, compartiendo con el doctor Zuccherino en dos grandes etapas. Una primera etapa de 1921 a 1956, que está dada por la sanción de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Esta primera Constitución del año 1921 de Santa Fe dotaba de autonomía absoluta a los municipios. Obviamente que el devenir, los gobiernos de facto hicieron que se derogase esta primera Constitución que hablaba de autonomía. Y luego, obviamente, en 1957 existe un proceso de constitucionalismo provincial muy importante. Hay una ley nacional que distintos territorios pasan a ser jurisdicciones provinciales. Dentro de eso, nuestra provincia, Chubut, y se dan constituciones muy importantes que hablan de autonomía y dotan de autonomía a los municipios. Tanto la de Chubut, Río Negro, Formosa, Neuquén, Misiones, entre otras. Bueno, si hablamos del órgano máximo de interpretación de la Constitución, tenemos que hablar de la Corte Suprema. Y hay un fallo muy importante que marca un antes y un después, que es el caso Rivademar contra la Municipalidad de Rosario. ¿Qué pasó acá? La Corte hace un cambio rotundo. O sea, su posición histórica era que los municipios eran meros entes descentralizados, es decir, entes autárquicos. ¿Qué pasa con este fallo? Muy importante, recién del año 1989, pero bueno, cambia la posición histórica y establece que, obviamente, los municipios son autónomos a través de la interpretación del artículo 5, ¿no? Luego, otro fallo muy importante es Ponce contra Municipalidad de San Luis, del año 2005, si bien ya estaba la reforma constitucional del 94 con la
incorporación del 123, que ahora lo vamos a ver, ¿qué dice la Corte? Que pone un filtro, ¿no? Que es el filtro del principio de razonabilidad, que quiere decir que las provincias, a la hora de reglar los alcances de la autonomía, no pueden violar lo establecido en el artículo 123. ¿Qué es esto? ¿Qué establece el artículo 123? El 123 establece, entre otras cosas, que yo me gusta interpretarlo de dividirlo en dos al artículo. ¿Por qué? Porque ya con el 123 no hay más dicotomía o discusión entre entes autárquicos o autónomos. Los municipios son autónomos, porque lo dice la Constitución, lo dice el 123, y parte diciendo que deben asegurar la autonomía municipal. Punto. Después la otra parte del artículo dice irreglar su contenido y alcance en lo institucional, político, administrativo, económico y financiero. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, lo institucional es la posibilidad de que los municipios puedan dictar su propia carta orgánica. Lo administrativo, todo lo que tiene que ver con la administración, poder de policía, servicios públicos, obras públicas, etc. Lo político, poder elegir a través del voto, del sufragio, a sus representantes, la división de poderes, etc. Ahora entramos a lo que va centrado en el trabajo. Lo financiero y lo económico. Esto tiene que ver con dos aspectos a grandes rasgos. Una, obviamente, la posibilidad de elaborar su propio presupuesto, tanto de gastos y de ingresos, y por otro lado, nada más y nada menos que la potestad tributaria de establecer tributos. Y digo tributos, y después vamos a ver qué pasa en Chubut, que es mucho más amplio, pero vamos por ahí. Bueno, para conceptualizar la autonomía me gusta agarrar un concepto del doctor Heredia que dice que es el autogobierno bajo la responsabilidad propia. ¿Qué quiere decir esto? Que la determinación de las competencias tiene que sí o sí tener esto que venimos hablando, ¿no? La naturaleza económica y financiera, porque si no, sin tal capacidad, sin tal potestad, es imposible proyectar autonomía en términos de realidad, ¿no? Vamos a ser sinceros, un municipio que no puede recaudar, que no puede administrarse sus propios recursos, no es autónomo del todo. Y aquí, sin ánimo de entrar en ningún debate ni nada, les traigo un cuadro comparativo elaborado por el Ministerio de Economía de la Nación, en donde en la primera columna vemos las jurisdicciones provinciales y después los 3 tributos en porcentaje de mayor recaudación. Vemos ingresos brutos, inmobiliario y automotor. Y ustedes búsquense en su provincia, pero vamos a ver que hay provincias totalmente centralistas, en donde los municipios no recaudan absolutamente nada, y otras como Chubut, que los municipios recaudan estos y muchos más impuestos, tasas y contribuciones que ya vamos a pasar a explicarlo. Bueno, vamos a pasar a lo que establece la Constitución de la provincia del Chubut. Decirles que es una provincia, como les decía, bastante nueva, por así llamarla. A partir del año 57, una ley nacional la instaura como territorio provincial. La única reforma considerable es la del 94, por obvias razones. Y el artículo 224 dice, reconoce a los municipios, no solamente como comunidad sociopolítica, sino que como una entidad autónoma. Parte de un concepto básico. Para luego el 225, anteriormente en la Constitución el artículo 9 consagra esto de la razonabilidad, que yo le decía como un límite, como un filtro, pero el 225 va en consonancia con lo establecido en el 123, digamos, que los municipios son independientes, autónomos en lo político, administrativo, financiero, etc. Bueno, para hacerlo, porque venimos muy jugados de tiempo, explicarle que la provincia del Chubut es la tercera en territorio más grande del país y una de las menos pobladas. Es por eso que la Constitución elabora una clasificación en cuanto a los municipios, de primera categoría, segunda categoría, sociedades de fomento y comunas rurales. Esto tiene que ver con no la cantidad de habitantes, sino la cantidad de electores en el padrón electoral. Si un municipio tiene más de 1000, es un municipio de primera categoría
por ahí a mí no me gusta decir de categorías, pero bueno, así lo establece la Constitución, pero es totalmente autónomo. Estas cinco pautas las cumple todas. O sea, ¿se acuerdan? Institucional, político, administrativo, económico y financiero. Los de primera categoría pueden dictarse su propia carta orgánica, pueden establecer cualquier clase de tributos, etcétera, como lo vamos a ver, que es la Municipalidad de Puerto Madryn, la ciudad de Puerto Madryn. Los de segunda categoría tienen 4 de 5, no pueden dictarse su propia carta orgánica, se van a regir por una ley de corporaciones municipales, provincial, y los otros 2, que son de 200 a 500 las sociedades de fomento y menos de 200 las comunas rurales, son entes autárquicos. Esa es la diferencia. Los 2 primeros son autónomos y los otros son entes autárquicos. Bueno, la autonomía tributaria, si vamos a lo particularmente tributario, económico, financiero, etcétera, esto es muy importante decirlo. Los municipios en Chubut nacieron autónomos. Entonces, lo único que hizo la Constitución es reconocer esa preexistencia. La verdad que es una decisión muy sabia porque si no, hubiéramos tenido serios problemas. Pero bueno, los constituyentes en su momento fueron muy sabios en reconocer porque los municipios en Chubut nacieron de esta manera, autónomos. El artículo 233 dice que las comunas gozan de las siguientes competencias. Obviamente sancionar el presupuesto y establecer impuestos. Impuestos, tasas y contribuciones. Y es tan simple este artículo, pero se los pongo adrede, dice y percibirlos. Dice, ¿cuál es el truco? Acá no hay ningún truco. O sea, pero esto ha dado lugar a un montón a lo largo y ancho del país, a debates. Hoy en día hay inclusive judicializados unos montones de cuestiones al respecto, pero miren qué simple y cómo lo resolvió la Constitución, digamos. Establecer impuestos, tasas y contribuciones. Ya en Chubut, por ejemplo, no hay esta discusión de que solamente los municipios pueden establecer tasas y contribuciones y los impuestos no, que quedan reservados para la provincia o para la nación. A través de la ordenanza puede establecer cualquier tipo de impuesto, obviamente respetando los principios generales de la no confiscatoriedad, de igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto pasa en Chubut. Les dejo un concepto de autarcía. Muchos autores hablan de autarcía. Yo lo tomé del doctor Heredia, que dice que es la política o condición de un gobierno que busca ser autosuficiente en lo económico y político dependiendo de sus propios recursos. Esto es una condición sine qua non, como la venimos viendo, indispensable, pero un concepto que hay que empezarlo a aplicar en los municipios, ¿no? Autarcía. Bueno, pasamos rápidamente a lo que establece la Carta Orgánica Municipal. Contarles que mi ciudad es una ciudad muy nueva, muy joven, fundada en 1865, 159 años de vida. Un dato característico que yo siempre les digo para que tengan en cuenta, en la década del 70, en Puerto Madryn, Chubut, solamente habían 7.000 habitantes. Después de 5 décadas, el último censo arroja 103.000 habitantes. Nosotros creemos que estamos arriba de 120.000. Entonces vemos cómo es una ciudad pujante, donde converge la naturaleza salvaje de la ballena franca austral, etcétera, y acompañado de un gran avance económico. Tenemos la industria del aluminio, la industria pesquera, el turismo, etcétera. Es por eso que ha crecido muchísimo, muchísimo la ciudad, y vemos que el presupuesto aprobado para el año 2024 fue de 48.530 millones y ya está aprobado el nuevo presupuesto para el ejercicio contable 2025 por 111.744 millones de pesos. Obviamente que dentro de la Carta Orgánica hay un título específico, un libro específico que habla de todo lo relacionado a la autonomía tributaria, económica y financiera de la municipalidad. El artículo 194 establece la indelegabilidad de la competencia, obviamente, tributaria y del carácter exclusivo. Contarles un poquito rápidamente que el Tribunal de Cuentas, si bien estaba reconocido en la Carta Orgánica, en la primera Carta Orgánica, que es del año 1994,
y en la modificación importante que tuvo en el año 2011, por cuestiones políticas nunca se pudo constituir el primer tribunal. Esta potestad estaba ejercida por el Tribunal de Cuentas de la provincia, pero en el año 2023, por acuerdo de todos los sectores políticos, se sancionó la 13320, que llamó un concurso público de antecedentes y oposición para la constitución del primer Tribunal de Cuentas de la ciudad, por todo esto que yo le venía contando del crecimiento exponencial y por el gran volumen, digamos, de ejecución presupuestaria, etc. Era necesario un tribunal. Llamaron a un concurso, como les decía, me presenté y se presentaron, está constituido por dos contadores, un abogado. El concurso lo elige un tribunal ad hoc compuesto por un representante del Ejecutivo, 2 representantes del Legislativo asegurando la representación de minorías, uno del Colegio de Abogados y uno del Consejo de Ciencias Económicas, 5 personas. Fue algo muy nuevo, fue la primera vez, como les digo, que se constituyó el tribunal y bueno, tuvimos la suerte de quien les habla y ser el primer presidente. Y bueno, me acompaña el contador Romeo también y no pudo venir el otro miembro, pero somos la primera conformación y hemos tenido el honor de trabajar desde cero, porque no teníamos ningún antecedente. Entonces, hasta buscar el alquiler del edificio, comprar la computadora, las sillas, estamos armando el equipo y todo lo que tiene que ver con lo técnico, obviamente. La tarea titánica de no solamente realizar las auditorías o el juicio de responsabilidad, sino de controlar los circuitos administrativos y bueno, la verdad, toda una tarea muy importante que tenemos el honor de llevar el día a día. Y por último, para terminar, les dejo, no es de mi autoría, soy un atrevido, me tomo esta licencia, es del doctor Rosati, el ministro de la Corte Suprema, que él no habla, yo lo utilizo como un test y los invito a ustedes desde cada punto del país, que lo utilicen y vean de estas 5 cuestiones, si tienen 1, 2, 3 o las 5, que esperemos que todos los municipios tengan estas 5 cuestiones. ¿Y cuáles son? La autonormatividad constituyente. Esto tiene que ver con nada más y nada menos que la capacidad de dictarse su propia carta orgánica. Esto es muy importante, pero bueno, lo tiene que establecer la Constitución, hay un proceso constituyente, elegidos por el pueblo, etcétera, hasta llegar a la primera carta orgánica, que el doctor Gerosa Lewis le dice que es la constitución de las comunas, nada más y nada menos, obviamente. La autocefalía es la capacidad de elegir a las autoridades a través del voto. Esto es el Poder Ejecutivo con el Intendente, el Legislativo con el Consejo Deliberante y el Tribunal de Faltas. Obviamente otros órganos importantísimos como el Tribunal de Cuentas, sin lugar a dudas. Autarcía, ya lo hablamos, nada más y nada menos que el eje principal de mi trabajo, que es la autosuficiencia en lo económico con recursos propios por parte de los municipios. Materia propia. Esto es lo que dice Rosati, materia propia es tener los mecanismos para las sanciones de las ordenanzas con ningún tipo de injerencia que tiene que ver también con la autodeterminación política, que quiere decir la total independencia, no solamente formal, sino material, esto que yo les decía del límite de la razonabilidad, y todas las herramientas jurisdiccionales para hacer valer esta autonomía y no dejarse inmiscuir por poderes tanto de la provincia o nacionales o extraños o extranjeros. Así que con esto cierre, espero no haber sido reiterativo ni haberme ido por las ramas, pero básicamente utilicen este test para saber cuán autónomos son los municipios y para trabajar en base a ello. Muchísimas gracias por su tiempo. Una consulta. ¿Chubut tiene algún régimen de coparticipación municipal? Sí. Más allá de toda esta autonomía, ahí está. Ahí después, si quieren, le paso el trabajo que es más extenso, pero sí, dentro de
de lo propio, también obviamente hay la Constitución de la provincia del Chubut establece que los municipios van a recibir todo lo que tiene que ver, obviamente, con regalías, nosotros tenemos mucho petróleo, todo lo que tiene que ver con la coparticipación y todo lo que tiene que ver con subsidios, como cualquier otro municipio, pero con el plus de poder, digamos, recaudar impuestos. Pero está plasmado en la Constitución, no tienen una ley de coparticipación. Sí, hay una ley está, provincial bien. de coparticipación. Sí. Se me plantea la duda cuando tuvieron que organizar el Tribunal de Cuentas desde cero, como lo decías vos, ¿qué modelo de Tribunal de Cuentas usaron? Bueno, nosotros somos un órgano de control externo de toda la ejecución presupuestaria y no solamente la municipalidad, entes autárquicos. Y lo importante, más allá de la función de llevar a cabo el juicio de rendición de cuentas y de responsabilidad, tenemos un contralor previo, concomitante, por ejemplo, de las obras públicas y posterior. Y obviamente la otra parte de la auditoría. Y también, es algo que no sé si todos lo tienen, pero es novedoso. No sé si novedoso, pero bueno, también es una de las funciones. Llevamos a la municipalidad, o sea, estaba adherido a una ley de ética y transparencia pública y bueno, nosotros dictamos el primer código de ética pública para el funcionario en la municipalidad de Puerto Madryn y llevamos a cabo el registro de las declaraciones juradas patrimoniales también. Así que bueno, tenemos muchísimo trabajo por delante y tenemos por ahora estamos trabajando en esto. Sí. No te escucho. Por favor. Buen día. Buen día. Te digo, donde sos presidente de ese Sí. tribunal municipal, ¿tiene esos 5, digamos? Sí, por eso les decía que hagan ustedes cada uno su test, por así decirlo, pero nosotros tenemos nuestra propia carta orgánica, como les conté, tenemos obviamente toda esta división de poderes y la representación, como en todos lados, cada 4 años se elige el intendente, los concejales del cuerpo completo. El juez de faltas no, pero bueno, hay un proceso de selección por concurso, duran 6 años, lo elige, o sea, lo ratifica el Consejo Deliberante. Autarcía obviamente que sí, porque tiene autonomía absoluta. Les traje pero bueno, para no ser extenso, está en el que se viralizó y estuvo en boga hace como 2 o 3 años, el impuesto al viento por los molinos. Decían, che, Madryn le quiere poner un impuesto al viento. No, estaban ejerciendo una actividad económica dentro del ejido y lo que hizo es modificar la tarifaria y le dijo, venga acá, usted por esta actividad tiene que pagar. ¿Qué dijeron? No, nosotros no queremos pagar nada, somos autónomos, vení y pagá, y bueno, tuvieron que pagar esta tasa, nada más ni nada menos. Bueno, materia propia, como ya le dije, a través del proceso de la sanción de las ordenanzas y la autodeterminación política están, digamos, plasmados en distintas herramientas jurisdiccionales para proteger estas cuestiones hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. También hay un caso que no es de Chubut, no es de Puerto Madryn, es de Esquel, que también se los dejo que es muy pintoresco, del año 2021, en donde Minas Argentinas S.A. va hasta la Corte Suprema diciendo que es inconstitucional una ordenanza que prohíbe la actividad minera en Esquel, en el ejido urbano. Y dice, no, vos dame la habilitación. ¿Por qué? Porque el artículo 75 establece que es una competencia del Congreso Nacional legislar en materia minera y no del municipio. ¿Y qué dijo la Corte? No, tiene autonomía. Esquel, el municipio, puede establecer esa ordenanza y la mandó a la empresa, bueno, obviamente a ejercer la minería en otro lado y no en la provincia del Chubut. Gracias. De nada. Bueno, muchas gracias.